Octubre resultó ser húmedo. La lluvia caía por tercer día consecutivo, convirtiendo el camino en un lodazal de barro y hojas caídas. Raúl de Montbéliard cabalgaba al frente, encorvado en la silla, intentando protegerse del viento con el borde de su pesada capa de lana. El agua resbalaba del capuchón de cuero, se filtraba bajo el cuello de la camisa, enfriaba la piel. A su espalda, a una distancia respetuosa, avanzaban 2 escuderos con un caballo de carga. Guardaban silencio. Raúl también callaba. No tenía ganas de hablar. El castillo de Montbéliard había quedado atrás hacía 2 horas. Su tío Etienne lo había despedido con unas breves palabras junto a las puertas. Inspeccionar la aldea de Saint-Marie, comprobar cómo el administrador había recaudado el tributo, regresar al anochecer. Y además, le recordó una vez más que dentro de 2 semanas llegarían invitados. El conde Roger con su hija Mathilde. El contrato matrimonial ya estaba sellado. Solo quedaba pronunciar los votos en la capilla y sellar la unión ante Dios. Su tío hablaba de ello con calma, como de algo natural. Raúl asentía, apretaba la mandíbula y se marchaba. No había visto a Mathilde ni una sola vez. Solo sabía lo que Etienne le había contado. 19 años, piadosa, obediente, sabía llevar una casa. Su padre, el conde Roger, poseía tierras en el este, junto a la frontera con Borgoña. La alianza era ventajosa: protección contra las incursiones, apoyo en caso de guerra, nuevas rutas comerciales. Todo correcto, todo razonable. Raúl había pasado 3 años en Tierra Santa. Había visto morir a hombres de sed en el desierto, arder aldeas, llorar a mujeres sobre los cuerpos de sus hijos. Regresó a casa y supo que su padre había muerto. La fiebre había acabado con el viejo varón en 2 semanas, mientras Raúl aún navegaba por el Mediterráneo. Ahora él era el señor de estas tierras. Un pequeño castillo en una colina, 3 aldeas, un molino, algunos campos. No era mucho, pero bastaba para alimentar a una familia y a una docena de guerreros. Solo que él no tenía familia, pero pronto la tendría. Mathilde. Ni siquiera sabía de qué color tenía los ojos. La aldea apareció tras el recodo, una decena de casas torcidas con techos de paja, humo saliendo de las chimeneas, una calle embarrada, un gallo sobre una valla. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo seguía plomizo, pesado. Raúl desmontó junto a las puertas de la iglesia, entregó las riendas al escudero. Las piernas entumecidas por el largo camino, la espalda dolorida. 31 años, la edad en que el cuerpo ya empieza a recordar cada golpe, cada herida, cada noche en la tierra fría. «Señor, os esperan en la casa del alcalde», dijo en voz baja el joven Odón, secándose el rostro mojado con la manga. «Lo sé», asintió Raúl. «Ve, caliéntate junto al fuego. Yo echaré un vistazo». Odón quiso protestar, pero guardó silencio. Raúl caminó por la calle, desentumeciéndose las piernas. El barro chapoteaba bajo las botas. En algún lugar ladraba un perro. Una puerta se cerró de golpe. Se oyó el llanto de un niño. Una aldea normal, pobre, húmeda, oliendo a estiércol y heno podrido. Su aldea ahora. Torció hacia el arroyo. Sabía que allí, tras la cerca, comenzaba el sendero hacia la vieja capilla. Quería caminar, desentumecer el cuerpo antes del encuentro con el administrador, que seguramente se quejaría de la mala cosecha y pediría prórroga para el tributo. Siempre lo mismo. Junto al arroyo había alguien. Raúl aminoró el paso. Una mujer estaba arrodillada junto al agua, inclinada sobre un fardo de ropa mojada. Descalza, el vestido, gris, descolorido, remendado en los hombros y el bajo, empapado hasta el último hilo. El cabello, oscuro, casi negro, recogido en un moño sencillo del que escapaban mechones húmedos. No oyó sus pasos. El agua del arroyo hacía ruido, ahogando todo lo demás. Raúl se detuvo a unos pasos, sin saber por qué no la llamaba, por qué no seguía adelante. Simplemente miraba. La mujer enjuagaba una camisa de lino. Escurría el agua con movimientos fuertes, habituales. Tenía las manos enrojecidas por el frío, arañadas. En la muñeca una cicatriz fina, antigua. Raúl no veía su rostro. Ella estaba medio vuelta, con la cabeza gacha. Entonces alzó la mirada. No se levantó de un salto, no gritó. Simplemente lo miró, con calma, sin miedo, sin servilismo.
Ojos oscuros, casi negros, del color del cabello. Una mirada directa, evaluadora. Rostro delgado, de pómulos marcados, pálido. No era una belleza en el sentido en que Raúl estaba acostumbrado a ver a las damas nobles con sus albayaldes y coloretes. Pero había algo en ella que lo hizo detenerse. Dignidad, eso era. Estaba arrodillada en el barro, descalza, con un vestido raído, pero se comportaba como si estuviera de pie en el salón de piedra de un castillo. Quiero intentar explicar lo que Raúl mismo no entendía en ese momento. Hablamos de atracción como si se tratara de belleza, de rasgos faciales correctos, una figura esbelta, cabello sedoso. Hacemos listas de cualidades que deberían gustar. Inteligente, amable, educada, de buena familia. Y luego conocemos a alguien que no encaja en ninguno de los puntos de la lista, y todo este mundo racional se desmorona. Raúl había visto a cientos de mujeres. Al día siguiente verá a Matilda, la encarnación de todos los criterios correctos. Pero ahora, junto a este arroyo, se enfrentó a algo que no se puede encasillar en listas. Presencia. Así es como se llama. La capacidad de una persona de simplemente existir. No interpretar un papel, no adaptarse, no esconderse detrás de una máscara de cortesía o sumisión. Alice estaba frente a él por completo, sin excepciones, sin intentar agradar o causar impresión. Ella era, y eso fue suficiente para que todo el mundo se moviera. Pasamos la vida entre personas que deberían encajar, y no sentimos nada. Y luego alguien nos mira directamente, y entendemos que hasta ese momento simplemente habíamos estado dormidos. Raúl no sabía esto. Solo sentía que estaba al borde del abismo, que un paso más y no habría camino de regreso. Y tenía razón. Señor, dijo ella en voz baja, sin apartar la mirada. Voz grave, ligeramente ronca. No hizo reverencia, no bajó los ojos, simplemente pronunció su título y esperó. Raúl se desconcertó por un instante. Los campesinos solían postrarse, balbucear disculpas, retroceder. Esta mujer lo miraba como si tuviera derecho a hacerlo. No quise molestar. Y las palabras sonaron ridículas. El señor de estas tierras podía ir a donde quisiera, y se disculpaba ante una campesina. No ha molestado. Ya casi he terminado. Volvió a la colada sin esperar a que él se marchara. Hundió las manos en el agua, sacó otra camisa. Los dedos se movían rápidos, seguros. Raúl permaneció de pie, sin saber qué hacer. Marcharse parecía incorrecto. Quedarse también. ¿Eres de aquí? Y se estremeció interiormente ante lo estúpido de la pregunta. Por supuesto que era de aquí. ¿Quién más lavaría ropa en un arroyo helado bajo la lluvia de octubre? De San Marí, asintió ella sin volverse. Vivo en las afueras del pueblo, junto al viejo tejo. Raúl recordó la choza desvencijada que había visto al entrar. Paredes de piedra y barro, el techo hundido por un lado, sin puerta. La entrada cubierta con un trozo de tela rasgado. ¿Sola? Preguntó más bajo. Ahora ella se volvió. Lo miró largamente, con aire escrutador. En sus labios asomó algo entre sonrisa y amargura. Sola. Mi marido murió hace 2 años. No tengo hijos. Vivo de lo que encuentro. Lavo, ayudo en los partos, recojo hierbas para la curandera. Voz uniforme, sin autocompasión. Simple constatación de hechos. ¿Cómo te llamas? Raúl no supo por qué lo preguntó. Normalmente no conversaba así con los campesinos. Largo rato, sin motivo. Elisa. Se levantó, tomó el fardo con la ropa mojada. El agua goteaba de la tela, formando manchas oscuras sobre las piedras. Elisa estaba frente a él, flaca, mojada, descalza, y lo miraba a la cara. Sin desafío, pero tampoco con sumisión. Simplemente miraba. Raúl sintió algo extraño en el pecho. No era compasión. Había visto miseria antes. No era deseo, aunque ella era mujer y él no podía dejar de notar el cuello delgado, la curva de la clavícula bajo la tela mojada del vestido. Era otra cosa, como si estuviera al borde de un precipicio mirando hacia abajo, sabiendo que un paso y todo cambiaría. Debo irme, dijo Elisa, y en su voz no había súplica,
simplemente comunicaba un hecho. Sí, asintió Raúl, retrocediendo un paso. Por supuesto. Ella pasó junto a él sin rozarlo, sin hacer reverencia. El vestido mojado se pegaba a las piernas flacas, los pies descalzos resbalaban en el barro. Raúl la siguió con la mirada, incapaz de apartarla. Elisa dobló la esquina, desapareció tras la cerca, se esfumó. Él permaneció allí largo rato, escuchando el rumor del arroyo, sintiendo cómo la lluvia volvía a lloviznar, fina y fría. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa del alcalde. Los pasos eran pesados. En su cabeza resonaba una sola palabra, repitiéndose como tañidos de campana. Elisa. En 2 semanas se casaría con Matilde, sellaría la alianza con el conde Roger, se convertiría en lo que debía ser, esposo, señor, protector de las tierras. Todo correcto, todo como debía ser. Pero en el pecho quedaba esa sensación extraña, como si algo se hubiera roto, o al contrario, hubiera cobrado vida por primera vez. En el castillo olía a humo y lana húmeda. Raúl regresó al anochecer, cuando los sirvientes ya habían encendido las antorchas en los corredores. Se quitó la capa mojada, se arrancó las botas, subió a su habitación en la torre norte. La ventana era estrecha como una aspillera. Los postigos golpeaban con el viento. Lo cerró, se sentó al borde de la cama, se frotó el rostro con las palmas. No podía librarse de esa imagen. Elisa junto al arroyo, con el cabello mojado, descalza. Su mirada, directa, sin miedo. La voz, grave, serena. Había visto cientos de mujeres en su vida. Damas nobles en sedas, criadas en el castillo, campesinas en los campos, rameras en tabernas portuarias. Pero ninguna había quedado en su memoria como esta. Estupidez. Estaba cansado, eso era todo. Largo camino, lluvia, frío. Mañana todo se olvidaría. Pero al día siguiente volvió a pensar en ella. Y al otro día también. Elisa. Hasta el nombre sonaba de manera especial cuando lo repetía para sí, sentado en el gran salón del castillo escuchando el informe del administrador sobre las reservas de grano para el invierno. Raúl, ¿me estás escuchando? La voz de su tío Etienne lo devolvió a la realidad. Raúl parpadeó, se enderezó en el banco. El tío estaba sentado enfrente, macizo, de barba canosa, con ojos color lino desvaído. Mirada inteligente, costumbre de tenerlo todo bajo control. Te escucho, tío. Entonces responde, ¿cuántos sacos de avena hay que preparar para el banquete de bodas? Raúl guardó silencio. No había oído la pregunta. Etienne suspiró. Se recostó en el respaldo del pesado sillón de roble. ¿Qué te pasa estos días? Pareces ausente. ¿Piensas en la novia? No, respondió Raúl con sinceridad, y al instante se arrepintió. El tío entornó los ojos. ¿En quién entonces? En nadie, solo estoy cansado. Etienne guardó silencio, observando a su sobrino. Luego se sirvió vino de la jarra, bebió un sorbo. El conde Roger envió un mensajero esta mañana. Llegará en 10 días, no en 2 semanas como habíamos planeado. Quiere concluir el asunto cuanto antes. Matilde viene con él. Hay que preparar los aposentos para los invitados, organizar la cacería, encargar un nuevo paño de altar para la capilla. 10 días. Raúl sintió cómo algo se contraía en su pecho. ¿Tan pronto? ¿A qué esperar? Su tío se encogió de hombros. El contrato está firmado, la dote acordada. Solo queda sellar la alianza ante Dios. ¿No habrás cambiado de opinión? La pregunta sonó tranquila, pero Raúl percibió en ella firmeza. Etienne no toleraría dudas. Había dedicado medio año a las negociaciones con el conde Roger. Había conseguido condiciones ventajosas. Retractarse ahora significaría perder la cara, estropear las relaciones con el vecino, dejar las tierras sin protección. No, dijo Raúl. No he cambiado de opinión. Entonces prepárate, sobrino. Pronto serás un hombre casado. Esto es serio. Etienne se levantó, le dio una palmada en el hombro y salió del salón. Raúl se quedó solo. Las antorchas crepitaban en los soportes de hierro de las paredes, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. 10 días. Debería alegrarse, o al menos sentir alivio. Por fin todo se resolvería, la vida seguiría su curso. Pero en lugar de eso solo sentía vacío.
Al tercer día después del encuentro junto al arroyo, Raúl volvió a cabalgar hacia San Marí. Le dijo a su tío que necesitaba comprobar el estado del molino. El invierno se acercaba. Era importante que todo funcionara. Etienne asintió distraídamente, ocupado con los preparativos para la llegada de los invitados. La mañana resultó clara, fría. Las hojas de los árboles habían amarillado por completo, el viento las arrancaba y las arrojaba al camino. Raúl cabalgaba solo, sin escuderos. Quería silencio. Inspeccionó el molino rápidamente. Todo en orden. El molinero le aseguró que las reservas de harina eran suficientes, las muelas estaban en buen estado. Raúl le dio las gracias, le dio unas cuantas monedas de cobre para reparar el tejado y se dirigió hacia la aldea. No sabía por qué. No planeaba buscarla. Simplemente caminaba por la calle embarrada entre las casas torcidas, pasando la iglesia con la cruz ladeada en el campanario, pasando el corral de los cerdos, pasando el pozo donde dos mujeres sacaban agua y enmudecían al verlo. La choza en las afueras de la aldea seguía igual de miserable que la recordaba. Tejado de paja y ramas, una pared apuntalada con troncos para que no se derrumbara. La puerta cubierta con una tela sucia. Raúl se detuvo a unos pasos, sin saber si llamarla. Alice salió por su cuenta. Lo vio. Se quedó inmóvil en el umbral. Llevaba el mismo vestido gris, pero seco ahora. El cabello recogido bajo un pañuelo sencillo. Descalza todavía. «Señor», dijo en voz baja, sin sorpresa, como si lo esperara. Estaba comprobando el molino. Empezó Raúl y se interrumpió, comprendiendo lo absurdo que sonaba. El molino estaba en dirección contraria a su casa. No tenía ningún asunto allí. Alice guardaba silencio, mirándolo. En su mirada no había burla, pero tampoco confianza. Simplemente esperaba que dijera algo más. «¿Podemos hablar?», logró decir al fin. Ella vaciló, luego asintió. Se hizo a un lado. «Aquí hace frío y hay barro. Vayamos a la capilla, allí hay un banco». Caminaron en silencio, ella delante, él detrás. El sendero atravesaba un bosque ralo, donde los árboles se alzaban desnudos, despojados. Las hojas crujían bajo los pies. Un cuervo graznaba en algún lugar alto. La capilla resultó ser muy pequeña, paredes de piedra, una ventana estrecha, la puerta colgando de una sola bisagra. Dentro olía a humedad e incienso. El banco estaba junto a la pared, bajo la ventana. Alice se sentó, juntó las manos sobre las rodillas. Raúl se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos. Ambos guardaban silencio. Él no sabía por dónde empezar. Ella no lo apresuraba. «¿Por qué estás sola?», preguntó al fin. «En la aldea debería haber parientes de tu marido, su familia». «Su familia cree que traje la desgracia», respondió Alice con calma. «Mi marido murió cuando reparaba el granero. Una viga le cayó en la cabeza. Yo estaba cerca, pero no logré apartarlo a tiempo. Desde entonces me evitan». «No es culpa tuya». «Lo sé», ella lo miró. «Pero la gente necesita un culpable. Les resulta más fácil pensar que todo es culpa mía que admitir que la muerte llega sin más, sin razón». Raúl guardó silencio. En sus palabras, había una verdad amarga que él mismo conocía. Había visto morir a hombres en la cruzada, de calor, de enfermedades, de una flecha perdida. Ninguna justicia, ningún sentido. «¿No tuviste hijos?», preguntó más bajo. «No». Alice apartó la mirada. «Quizás sea mejor así. ¿Qué habría hecho ahora con un niño, sin techo, sin comida?» «¿Sabes leer?», dijo Raúl inesperadamente. «Te vi mirar la talla sobre la entrada de la iglesia. Allí hay latín. Entendías las palabras». Alice alzó la ceja sorprendida, luego sonrió levemente, por primera vez. La sonrisa transformó su rostro, lo hizo más suave, más joven. «Mi padre era escribano, itinerante. Copiaba libros para los monasterios, escribía cartas para quienes no sabían. Él me enseñó». Su voz tembló apenas, casi imperceptiblemente. Raúl sintió un deseo agudo de tocar su mano, decir algo reconfortante. No se atrevió. «¿Por qué has venido, señor?», preguntó Alice, volviéndose hacia él. «La verdad, no por el molino». «No para charlar con una viuda miserable». Raúl la miró a los ojos.
oscuros, directos, exigiendo honestidad. No lo sé, dijo lentamente. No puedo olvidar nuestro encuentro. No puedo dejar de pensar en ti. Es una estupidez, está mal, pero es la verdad. Alice se quedó inmóvil. Guardó silencio largo rato. Luego se levantó bruscamente. Se dio la vuelta. No deberías haber dicho eso. Lo sé. Eres un caballero, el señor de estas tierras. En unos días te casarás con la hija del conde. Y yo no soy nadie. Una campesina miserable a quien en la aldea consideran maldita. Sé todo eso. Raúl se levantó también. Pero eso no cambia lo que siento. Ella se volvió, y en sus ojos se vio no ira, sino dolor. ¿Y qué propones? ¿Convertirme en tu concubina? ¿Venir aquí a escondidas mientras tu esposa se queda en el castillo? ¿O simplemente divertirte una vez y olvidar? No. La voz de Raúl sonó más áspera de lo que pretendía. Nada de eso. No sé qué propongo. Simplemente quería verte de nuevo. Alice lo miró largo rato, escrutadora. Luego negó lentamente con la cabeza. Márchate, señor. Cásate con tu hija de conde. Olvida que existo. Será lo mejor para ambos. Salió de la capilla sin mirar atrás. Raúl se quedó solo en el frío espacio de piedra, escuchando cómo sus pasos se apagaban en el sendero. En el pecho sentía un vacío y un peso al mismo tiempo. Regresó al castillo al anochecer. Etienne lo recibió en las puertas satisfecho. El mensajero del conde Roger volvió a venir. Estarán aquí dentro de 8 días. Matilde pide que le preparen la habitación del sur, la que tiene vista al jardín. Dicen que es muy devota. Quiere rezar en la capilla cada día. Bien, asintió Raúl maquinalmente. 8 días. Se casaría dentro de 8 días. Y en su cabeza resonaba la voz de Alice. Olvida que existo. Pero no podía. Y eso era lo que más le asustaba. Raúl no dormía. Yacía en el duro lecho. Escuchaba cómo el viento aullaba en las grietas entre las piedras de los muros, cómo en algún lugar abajo crujía la puerta del establo. En su cabeza pululaban pensamientos, uno más inquietante que el otro. 8 días. 7. 6. Intentaba imaginarse a Matilde. Devota, decía su tío. Obediente. Sabe llevar una casa. Todas las cualidades correctas para una esposa. Raúl cerraba los ojos e intentaba evocar en su imaginación el rostro de ella, y solo veía los ojos oscuros de Alice, su rostro pálido y delgado, el cabello mojado. Maldición. Al 5.º día antes de la boda, llevó al castillo el sacerdote padre Ghislain del monasterio vecino, para bendecir el futuro matrimonio, para oír confesión. Un anciano de manos temblorosas y mirada aguda. Raúl lo recibió en el gran salón. Escuchó un largo sermón sobre la santidad de la unión conyugal, sobre el deber ante Dios y la familia. «Hijo mío», dijo el padre Ghislain cuando se quedaron a solas en la pequeña habitación tras la capilla. ¿Estás preparado para asumir la carga del matrimonio? No es solo la unión de 2 linajes, es un juramento ante Dios. Para siempre. Para siempre. Una palabra pesada como una piedra. Estoy preparado, padre, respondió Raúl, y la mentira sonó convincente incluso para sus propios oídos. El anciano lo miró largo rato, luego asintió lentamente. Entonces confiésate, purifica tu alma antes del sacramento. Raúl se arrodilló ante el crucifijo de madera en la pared. Juntó las manos, bajó la cabeza, guardó silencio. ¿Qué decir? ¿Que no quería este matrimonio? ¿Que pensaba en una campesina en lugar de en su prometida? ¿Que estaba dispuesto a romper el juramento hecho a su tío por una mujer a la que había visto 2 veces? No la amo, dijo al fin en voz baja. A mi prometida. Ni siquiera la conozco. Me caso por deber, no por el corazón. El amor vendrá. El padre Ghislain posó su mano arrugada sobre su hombro. Con los años, con los hijos, Dios bendecirá vuestra unión. Raúl asintió sin levantar la cabeza. El sacerdote no había comprendido, o no quería comprender. Después de la confesión salió de la capilla,
Respiró el aire frío. El cielo estaba cubierto de nubes, olía a lluvia. Etienne había organizado una cacería. Había que conseguir un ciervo para el banquete de bodas. Raúl debía ir con los demás caballeros, pero se negó, alegando cansancio. Su tío frunció el ceño, pero no discutió. Raúl bajó al establo, ensilló el caballo él mismo sin esperar al mozo. Sacó al negro del box, montó en la silla. No pensaba a dónde iba. Simplemente lanzó el caballo al galope por el camino lejos del castillo. Acabó en San Marí. Por supuesto, ¿a dónde si no? La aldea estaba casi vacía. Los hombres en los campos, recogiendo la última cosecha antes del frío. Las mujeres en las casas. Solo una anciana junto al pozo lo miró con curiosidad. Se santiguó. Raúl siguió adelante, hacia el borde de la aldea. Alice no estaba en la cabaña. Raúl desmontó. Ató el caballo a un viejo tejo. Se quedó de pie, sin saber qué hacer. ¿Marcharse? ¿Esperar? ¿Entrar? Apartó la tela que cubría la entrada, miró dentro. Dentro estaba oscuro, frío. Suelo de tierra, un montón de paja en un rincón, la cama. Un hogar de piedras, en él se consumían las brasas. En la pared, una cruz de madera toscamente tallada, nada más. Ni mesa, ni banco, ni arcón con pertenencias. Pobreza absoluta. Raúl sintió ira. Ella vivía en este establo, y él iba a casarse con la hija de un conde que traería una dote de 100 monedas de oro. Injusto. El mundo era injusto. Señor. Se volvió. Alice estaba a unos pasos, sosteniendo en las manos un haz de leña. Lo miraba con calma, sin sorpresa, como si supiera que vendría. No quería entrometerme, dijo Raúl, saliendo de su vivienda. Solo no pudiste quedarte en el castillo, terminó ella por él. Se acercó más, arrojó la leña junto al hogar, se enderezó, se limpió las manos en el bajo del vestido. ¿Cuántos días faltan para la boda? 4. Alice asintió, guardó silencio. Raúl la miraba, su rostro delgado, sus manos enrojecidas por el trabajo, sus pies descalzos. Quiso decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué quieres de mí? No lo sé, respondió Raúl con honestidad. Verte, oír tu voz, saber que existes. Existo. Alice sonrió levemente, sin alegría. Vivo en una casucha, lavo ropa ajena por unas monedas, recojo hacedera para la cena. ¿Qué hay de romántico en eso? Tú, dijo él simplemente. Alice se quedó inmóvil. Lo miró durante largo rato. Luego sacudió lentamente la cabeza. No me conoce, señor. Me has visto 2 veces. Hemos hablado un par de veces. Eso no basta para... ¿Para qué?, la interrumpió él, dando un paso hacia ella. ¿Para sentir lo que siento? Puede ser, pero no puedo controlarlo. Puedes. Su voz se volvió más firme. Eres un caballero. Estás acostumbrado a controlarte en la batalla, en campaña. Controla esto también. Lo intenté. Raúl se pasó la mano por el cabello, cansado. No puedo. El silencio se tendió entre ellos, pesado, lleno de lo no dicho. El viento susurraba entre las ramas desnudas del tejo, arrastraba hojas secas por el suelo. A lo lejos ladraba un perro. Háblame de tu marido, pidió Raúl inesperadamente. ¿Lo amabas? Alice se estremeció, como si él la hubiera golpeado. Se volvió. ¿Para qué quieres saber eso? Quiero saberlo. Ella guardó silencio durante largo rato. Luego se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de la cabaña. Raúl se sentó a su lado, no muy cerca. Esperó. Se llamaba Robert. Comenzó Alice en voz baja, mirando a la nada. Hijo del molinero. Un buen hombre, trabajador. Se casó conmigo cuando mi padre murió y no tenía dónde ir. No por amor, pero tampoco por cálculo. Simplemente por bondad, supongo. O por lástima. ¿Le estabas agradecida? Sí, intentaba ser una buena esposa. Cocinaba, limpiaba, ayudaba en el molino. No me pegaba, no bebía.
Muchas mujeres tienen menos suerte. Pero no lo amabas. Alice volvió la cabeza, miró a Raúl. No. Y él no me amaba a mí. Vivíamos juntos, pero no juntos. ¿Entiendes la diferencia? Raúl asintió, lo entendía. Precisamente eso le esperaba con Matilde. Vivir juntos, pero no juntos. ¿Cómo murió? Preguntó el más bajo. La verdad. Alice se tensó. Sus dedos se cerraron en puños. El granero, dijo brevemente. Cayó una viga. Yo estaba allí, lo vi. Él gritaba, no llegué a tiempo. ¿Fue un accidente? La pregunta quedó suspendida en el aire. Alice guardó silencio tanto tiempo que Raúl ya había decidido que no respondería. Entonces habló, muy bajo, casi en un susurro. No lo sé. Entonces me pareció que sí. Madera vieja, viga podrida. Pero después... Después recordé que una semana antes había venido el administrador del castillo, Oderic. Exigía que le entregáramos la parcela de tierra junto al río. Decía que esa tierra pertenecía al señor y que nosotros la habíamos ocupado ilegalmente. Robert se negó. Decía que su abuelo había recibido esa parcela como recompensa por sus servicios, que había testigos. Oderic se fue enfadado, y una semana después, Robert murió. Raúl sintió cómo el frío le recorría la espalda. ¿Crees que Oderic cerró la viga? No lo sé. Alice se abrazó a sí misma como si tuviera frío. No hay pruebas, no hay a quién preguntar. Después de la muerte de Robert, Oderic se quedó con la tierra. Dijo que como no había herederos, volvía al señor. No discutí. Tenía miedo. Raúl apretó los puños. Oderic. Recordaba a ese hombre, enjuto, con ojos de rata, codicioso de los bienes ajenos. Su padre lo mantenía como administrador porque sabía exprimir tributos a los campesinos. Raúl no lo apreciaba, pero tampoco le prestaba atención. Estaba ocupado con la guerra, las campañas. ¿Por qué no me dijiste esto antes, cuando vine al pueblo como señor? Alice lo miró con una sonrisa triste. ¿Y qué habrías hecho? ¿Creer la palabra de una viuda pobre contra tu administrador? ¿Investigar la muerte de un campesino fallecido hace 2 años? Habrías pensado que busco culpables porque no puedo aceptar la pérdida. Tenía razón, eso habría pensado. La vergüenza lo quemó por dentro. Lo investigaré, dijo Raúl con firmeza. Si Oderic es culpable, responderá. No hace falta, Alice negó con la cabeza. Fue hace mucho. No devolverás a Robert, y solo te crearás problemas. Oderic es tu hombre, administra las tierras, recauda impuestos. Sin él será difícil. No necesito un asesino en mi castillo. No sabe si es un asesino, solo son mis sospechas. Se quedaron sentados en silencio. El sol se inclinaba hacia el ocaso, las sombras se alargaban. Raúl miraba su perfil. La nariz fina, el mentón obstinado, las pestañas oscuras. Quería tocar su mano, abrazarla, darle calor. No se atrevió. Tengo que irme, dijo Alice levantándose. Prometí traer la ropa limpia antes del anochecer. Raúl se levantó también. Estaban cerca, demasiado cerca. Él veía cada peca en su piel pálida, sentía el olor a humo de su ropa, el calor de su cuerpo. Alice, pronunció con voz ronca. No, ella retrocedió un paso. Simplemente no, Raúl. Por primera vez lo llamaba por su nombre. No señor, no Sir, simplemente Raúl. Y sonó tan íntimo, tan correcto, que se le cortó la respiración. Te casarás dentro de 4 días, mirándole a los ojos, con una mujer que eligieron para ti. Es tu deber, tu destino. Y yo solo soy una campesina que casualmente se cruzó en tu camino. Olvídame, por favor. Se dio la vuelta y se alejó, rápido, sin mirar atrás. Raúl se quedó de pie mirándola partir. En el pecho sentía un vacío y un dolor al mismo tiempo. Montó su caballo, regresó al castillo. El camino fue largo y frío. En su cabeza resonaban sus palabras. Olvídame, por favor. Pero ¿cómo olvidar lo que se había convertido en lo único real de su vida? Cuando entró en el patio del castillo, Etienne lo recibió junto a las puertas.
El rostro de su tío era solemne. Han llegado invitados de la abadía. Trajeron un regalo para la novia, un paño de seda para el altar. Y también una noticia. El conde Roger parte mañana. Estará aquí pasado mañana. La boda es dentro de 3 días, Raúl. 3 días. Raúl asintió en silencio, desmontó. Subió a su habitación, cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama, hundió el rostro entre las manos. 3 días antes de perder para siempre el derecho a elegir. El conde Roger llegó al amanecer, cuando la niebla aún se extendía sobre los campos como un manto blanco. Raúl estaba de pie en el patio del castillo. Escuchaba cómo la guardia gritaba desde la torre anunciando la llegada de los jinetes. Etienne se agitaba a su lado, ajustándole la capa a su sobrino, dándole las últimas instrucciones. Sonríe, di cumplidos. No te quedes callado como una estatua de piedra. Matilde es una buena muchacha. Dale una oportunidad. Raúl asentía sin escuchar. Miraba hacia las puertas. El corazón le latía regular, tranquilo. Ninguna emoción. Ninguna expectativa. Vacío. La cabalgata entró en el patio. Una docena de jinetes con las libreas del conde Roger, estandartes con su escudo, carretas cargadas. Al frente cabalgaba el propio conde, un hombre corpulento de unos 50 años, con barba gris y rostro enrojecido. Junto a él, sobre un caballo blanco, una mujer con una capa azul oscuro y capucha. Matilde. Raúl dio un paso adelante cuando los jinetes se detuvieron. El conde Roger desmontó pesadamente, con un crujido en las rodillas. Se acercó a Etienne, se abrazaron, se dieron palmadas en los hombros. Luego el conde se volvió hacia Raúl. Así que aquí está mi futuro yerno, Raúl de Montbéliard. He oído hablar de ti, muchacho. Dicen que luchaste valientemente en Tierra Santa. Hice lo que debía, señor, respondió Raúl, inclinando la cabeza. El conde sonrió con suficiencia, se volvió hacia su hija. Matilde, desmonta. Conoce a tu prometido. La joven desmontó, se quitó la capucha. Raúl vio su rostro. Hermosa, muy hermosa. Cabello rubio trenzado, piel blanca y tersa, ojos azules, una boca pequeña y delicada. El vestido era costoso, lana de fino acabado, bordados de hilo dorado en las mangas, manos enguantadas. Ella lo miraba con calma, con leve timidez, bajando la vista. Todo correcto, todo como debía ser. La novia perfecta para un caballero, y nada, ni una chispa, ni un vuelco en el pecho, ni deseo de tocar su mano. Sí, Raúl, pronunció ella en voz baja, haciendo una reverencia. Voz suave, agradable. Me alegra conocerlo por fin. Y yo me alegro, Lady Matilde. Respondió Raúl, tomó su mano, besó el guante. Gesto mecánico, ensayado. Etienne se apresuró a invitar a los huéspedes al castillo. Los sirvientes corrieron a descargar las carretas. Raúl caminaba junto a Matilde por los pasillos de piedra. Escuchaba cómo ella preguntaba cortésmente sobre el castillo. Admiraba los tapices del gran salón. Agradecía las habitaciones preparadas. Era impecable. Educada, modesta, piadosa, exactamente como debía ser una esposa. Durante la comida en el gran salón, Matilde se sentó junto a Raúl. Comió poco, habló en voz baja. Respondía a las preguntas brevemente, pero con cortesía. Contó que le gustaba rezar, bordar, cuidar del jardín, que esperaba con impaciencia la oportunidad de llevar la administración del castillo de Montbéliard. Intentaré ser una buena esposa, mirando su plato. Os obedeceré en todo, Sir Raúl. Es mi deber ante Dios y ante vos. Deber. Otra vez esa palabra. Estoy seguro de que nos llevaremos bien, Lady Matilde, respondió Raúl, y las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Después de comer, Etienne se llevó al conde Roger a discutir los detalles del banquete nupcial. Raúl salió al patio. Respiró el aire frío. Le dolía la cabeza. Caminó hacia las cuadras. Quería ensillar su caballo, irse a algún sitio, aunque fuera por poco tiempo. Sir Raúl se volvió. Matilde estaba en la puerta de las cuadras, arrebujándose en su capa. Se acercó, tímidamente. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Raúl asintió, apartándose del caballo. Ella guardó silencio, buscando las palabras. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de la capa. Sé que no me elegisteis,
dijo en voz baja. Este matrimonio lo arreglaron nuestras familias. Pero quiero que sepáis, intentaré ser buena compañera para vos. No os importunaré, no exigiré lo que no estáis dispuesto a dar. Simplemente estaré a vuestro lado. Raúl la miró. En sus ojos azules había sinceridad y una tristeza callada. Ella tampoco eligió. A ella también la obligaron. Sois bondadosa, Lady Matilda, dijo él con más suavidad. Me esforzaré por ser un esposo digno. Ella sonrió débilmente, asintió y se marchó. Raúl se quedó solo. Pasó la mano por el hocico del caballo, apoyó la frente contra el cálido cuello del animal. Matilda era buena, correcta, pero no era Alice. Al anochecer no pudo soportarlo más. Esperó a que todos se retiraran a sus habitaciones, bajó las cuadras y sacó el caballo. Cabalgó hacia Saint-Marie. La luna brillaba intensamente, el camino era visible. Raúl galopaba rápido, espoleaba el caballo como si huyera de sí mismo. La aldea dormía, solo los perros ladraban en algún lugar de las afueras. La cabaña de Alice estaba a oscuras. Raúl desmontó, se acercó, escuchó. Silencio. Apartó la tela de la entrada. ¿Alice? Un movimiento en el rincón. Ella se levantó del jergón de paja, envuelta en una manta fina. Lo miraba con los ojos muy abiertos. «Raúl, ¿qué ha pasado?» «Ha llegado», dijo él con voz apagada. «Mi prometida, Matilda». Alice guardó silencio. «Es buena», entrando. «Hermosa, bondadosa, todo como debe ser. Y no siento nada. Nada, Alice. Estoy junto a ella y solo pienso en ti. No, no hagas esto». «¿Qué, esto?» «No vengas aquí, no me digas esto, no me mires así». «¿Así cómo?» Alice dio un paso atrás, se apretó contra la pared. «Como si yo significara algo, como si pudiera haber algo entre nosotros. No puede haberlo, Raúl. Te casas pasado mañana, y yo simplemente superaré esto y lo olvidaré». «Mientes», acercándose. «Tú sientes lo mismo que yo, lo sé». «Aunque así fuera», su voz tembló. «Eso no cambia nada». Raúl se detuvo a un paso de ella. Veía cómo temblaban sus labios, cómo latía rápidamente el pulso en su delgado cuello. Levantó la mano, le tocó la mejilla. Ella se estremeció, pero no se apartó. «Alice, vete», exhaló ella, pero su voz sonaba poco convincente. «Por favor, vete». Raúl deslizó el pulgar por su pómulo, lentamente, con cuidado. Alice cerró los ojos, contuvo la respiración. Entre ellos había unas pocas pulgadas de espacio, llenas de lo no dicho. «No puedo casarme con ella», dijo Raúl con voz ronca. «No puedo condenarla a una vida con un hombre que ama a otra». Alice abrió los ojos. Lo miró largamente, luego negó lentamente con la cabeza. «Puedes, y debes. Por ella, por tus tierras, por todos los que dependen de ti. Una noche contigo no vale la pena destruir todo esto». «¿Eso crees?» «Lo sé». Raúl bajó la mano, retrocedió, sentía el pecho vacío. «Entonces despidámonos», dijo en voz baja. «Esta es la última vez que te veo». Alice asintió, apretando los dientes. No había lágrimas, pero el dolor en sus ojos era tan agudo que Raúl lo sintió como un golpe. Salió, montó el caballo, se alejó. No miró atrás. Sabía que si se volvía no podría marcharse. En el castillo lo esperaba Etienne con noticias. El sacerdote estaba listo, los invitados se reunían. La boda sería pasado mañana al amanecer. Raúl asintió en silencio y subió a su habitación. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Pasado mañana se convertiría en el esposo de Matilda, y Alice quedaría en su memoria como aquella quien nunca se atrevió a elegir. Raúl no durmió en toda la noche. Se quedó sentado junto a la ventana, viendo cómo unas estrellas se apagaban una tras otra, cómo el cielo se aclaraba en el este. En el castillo ya había comenzado el ajetreo. Los sirvientes preparaban el gran salón, llevaban velas a la capilla, en la cocina asaban carne para el banquete.
y él permanecía sentado pensando en Alice. Cuando el sol se elevó, Raúl bajó. En el gran salón, Etienne dirigía la colocación de las mesas. El conde Rougier bebía hidromiel, reía a carcajadas por algún chiste. Matilda estaba sentada en un rincón con su bordado, callada, pálida. «Raúl», lo llamó su tío. «Por fin, ven aquí, necesitamos discutir». «Después», lo interrumpió Raúl. «Necesito hablar con Oderick». Etienne frunció el ceño. ¿Con el administrador? ¿Ahora? Mañana te casas. ¿Qué asuntos tienes? Importantes, respondió Raúl brevemente y salió sin esperar objeciones. Oderick vivía en un pequeño anexo del castillo, una habitación de piedra con hogar, arcón y banco. Raúl abrió la puerta de golpe sin llamar. El administrador se levantó de un salto, asustado. «Señor, no esperaba...» «Robert, el esposo de Alice de Saint-Marie», dijo Raúl, interrumpiendo su balbuceo. «Murió hace 2 años, en el derrumbe de un granero». Oderick palideció, se humedeció los labios. «Sí, lo recuerdo. Un accidente desafortunado. ¿Qué queréis?» «Una semana antes de su muerte, le exigiste que entregara la parcela de tierra junto al río». «Era una reclamación legítima. La tierra pertenecía a vuestro padre, y Robert...» Robert se negó. Lo interrumpió Raúl. «Y una semana después murió. Conveniente». Oderick retrocedió hacia la pared, levantó las manos. «Señor, yo no... Fue un accidente, lo juro. No tuve nada que ver». Raúl dio un paso adelante. Lo agarró por el cuello de la camisa. «Ayer hablé con el carpintero que reparó ese granero después del derrumbe. Dijo que la viga había sido aserrada. No se pudrió, no se agrietó. Fue aserrada. Alguien lo hizo a propósito». «Yo no». Oderick tembló. «Señor, yo no lo maté. Quizá fue alguien más». «¿Quién?». Raúl lo sacudió. «¿Quién más quería esa tierra? ¿Quién más se benefició de su muerte?». El administrador guardaba silencio, jadeando. En sus ojos había un miedo animal. «Habla», siseó Raúl, «o te entregaré al juez del conde. Por asesinato te ahorcan». «Yo no quería». Oderick estalló en un grito. «Yo solo le dije a Gaspar, el hijo del herrero, que si Robert desaparecía le daría una moneda de plata. No pensé que realmente lo haría». Silencio. Raúl aflojó lentamente los dedos, soltó al administrador. Este se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. «Encargaste un asesinato», dijo Raúl en voz baja, y en su voz resonaba el hielo. «Por un pedazo de tierra». «No pensé...». Gaspar se emborrachó, soltó en la taberna que había cerrado la viga. Luego se asustó, huyó de la aldea. Nadie la ha visto en 1 año. Y yo tomé la tierra, la arrendé. Pensé que todo se olvidaría. Raúl lo miraba miserable, tembloroso, y sentía repugnancia. «Recoge tus cosas. Para la noche desaparece de mis tierras. Si vuelvo a verte, te colgaré». «Señor». «Cállate, lárgate». Oderick salió disparado de la habitación, tropezando. Raúl se quedó solo. Se dejó caer en el banco, se pasó las manos por el rostro. Alice tenía razón. Su marido había sido asesinado. Se levantó, salió. Necesitaba contárselo a Alice. Ella tenía derecho a saberlo. Raúl la encontró junto al arroyo, de nuevo, como si el círculo se hubiera cerrado. Ella lavaba ropa, descalza, con el cabello recogido. Oyó los pasos, se volvió. Vio su rostro y palideció. «¿Qué ha pasado?». «Tenía razón», dijo Raúl deteniéndose junto a ella. Oderick confesó. «Le pagó un hombre para que matara a Robert. Por la tierra». Es necesario decir la verdad sobre ese mundo, sobre cómo realmente funcionaba la justicia en el siglo XI. Un campesino podía ser asesinado por un pedazo de tierra, y nadie preguntaría. Su vida valía menos que el derecho del señor sobre esa parcela, menos que la comodidad del administrador, menos que la tranquilidad del noble, que no quería lidiar con las quejas de la viuda pobre. La justicia entonces no era una diosa ciega con balanzas, era muy perspicaz
y veía perfectamente quién estaba frente a ella. ¿Un caballero acusado de asesinato? Juicio entre iguales, duelo, oportunidad de absolución. ¿Un campesino? La horca sin preguntas. ¿Y si mataban a un campesino? Encuentra tú mismo las pruebas, presenta testigos y reza para que el Señor se dignara a escuchar. Alice vivió 2 años con sospechas y no podía hacer nada. No había a quién decírselo, no había dónde ir. La palabra del administrador contra la palabra de la viuda. Ni siquiera había preguntas sobre a quién creerían. Lo que hizo Raúl fue una rareza. No un acto heroico, simplemente una rareza. Él creyó, verificó, preguntó. Para su tiempo, fue casi una revolución reconocer que la vida del campesino requiere investigación, que su muerte es importante, que la justicia no debe depender del nacimiento. Casi nadie actuaba así. Por eso el mundo era como era, cruel, injusto, donde tu valor no se definía por quién eres, sino por quién naciste. Alice se quedó inmóvil. Sus manos temblaban, dejando caer la tela mojada en el agua. ¿Él confesó? Sí, lo he desterrado. La tierra volverá a la aldea. Ella se dejó caer lentamente de rodillas, se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, simplemente permanecía sentada, meciéndose. Raúl se agachó a su lado, sin tocarla. Lo sabía, susurró ella entre los dedos. Todo este tiempo lo supe, pero tenía miedo de creerlo. Pensé que me estaba volviendo loca. Ahora conoces la verdad. Alice bajó las manos, lo miró. Los ojos enrojecidos, el rostro mojado, no de lágrimas, sino del agua del arroyo. Gracias, dijo en voz baja, por creerme, por comprobarlo. Debí haberlo hecho antes. Se quedaron sentados en silencio. El arroyo murmuraba, el viento susurraba entre las ramas desnudas. Raúl miraba sus manos, rojas, arañadas, y pensaba en lo que ella había sufrido. Perdió a su marido, se quedó sola. Vivió en la miseria durante 2 años, sabiendo que lo habían asesinado, pero incapaz de demostrarlo. Y él mañana se casaría con una muchacha a la que no amaba, porque era conveniente, porque era lo correcto. Mañana es la boda, dijo Alice como si le hubiera leído el pensamiento. Sí. ¿Matilde es hermosa? Raúl sonrió con amargura. Mucho, y bondadosa, y perfecta en todo. Entonces tienes suerte. No. La miró a los ojos. No tengo suerte, porque no la amo. Te amo a ti. Alice se estremeció, apartó la mirada. No digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. Porque no cambia nada. Su voz tembló. Igualmente te casarás, te convertirás en esposo, padre, señor, y yo me quedaré aquí, en esta inmundicia, lavando la ropa ajena y recordando cómo un caballero me dijo que me amaba. Eso no ayuda, Raúl, solo hace más daño. Él le agarró la mano, la apretó. ¿Y si me niego? ¿A la boda? Alice liberó su mano de un tirón, se puso de pie de un salto. ¡Te has vuelto loco! El conde Roger te declarará la guerra. Tu tío te maldecirá. Matilde quedará deshonrada. Todo se derrumbará. Que así sea. Raúl también se levantó. Si ese es el precio por el derecho a vivir honestamente. ¿Honestamente? Ella se rió con aspereza, sin alegría. ¿Abandonarás a tu prometida en el altar por una campesina y llamarás a eso honestidad? Eso es egoísmo, Raúl. Solo piensas en ti mismo. En nosotros, la corrigió. Pienso en nosotros. Nosotros no existimos. Y en su voz estalló el dolor. No puede haber un nosotros. Entre nosotros hay un abismo, nacimiento, riqueza, el mundo entero. Una tarde, una noche, ¿y luego qué? ¿Me llevarás al castillo como sirvienta? ¿Me esconderás en una aldea lejana como amante? No quiero eso. ¿Entonces qué quieres? Preguntó él en voz baja. Alice guardó silencio. Lo miró largamente, y en sus ojos había tal añoranza que el corazón de Raúl se encogió. Quiero que te vayas y que no vuelvas. Mañana cásate con Matilde. Vive una vida correcta. Olvídame. No podré.
Debes hacerlo. Raúl dio un paso hacia ella. La abrazó. Ella se resistió un segundo. Luego se rindió. Hundió el rostro en su pecho. Él sentía cómo temblaba su cuerpo, cómo latía rápido su corazón. Apretó los labios contra su cabello. Cerró los ojos. ¿Qué debo hacer? Lo que debes, respondió ella con voz apagada. No lo que quieres. Permanecieron así largo rato. Luego Ali se apartó. Se secó el rostro con la manga. Vete, Raúl, por favor. Él asintió. Se dio la vuelta. Se marchó. Cada paso le costaba esfuerzo, como si caminara sobre arcilla pegajosa. Por la tarde hubo un banquete en el castillo. Los invitados bebían, reían, felicitaban a Raúl por su próxima boda. Él estaba sentado junto a Matilde. Sonreía, respondía a los brindis. Por dentro estaba vacío. El amanecer llegó frío y despejado. Raúl estaba junto a la ventana, miraba cómo el sol se elevaba sobre el bosque, tiñendo el cielo de rosa y dorado. En una hora estaría de pie en la capilla ante el padre Ghislaine, junto a Matilde, pronunciando votos. Para siempre. Se vistió lentamente. Camisa limpia de lino, túnica oscura con bordados, cinturón de cuero con vaina. Etienne irrumpió en la habitación, animado, rojo por el vino bebido desde la tarde. «Raúl, los invitados ya se están reuniendo. El conde Roger está de excelente humor. Matilde está en la capilla. Es hora, sobrino». Raúl asintió en silencio. Bajó las escaleras. En el gran salón olía a carne y especias. Preparaban el banquete. Los sirvientes iban y venían, llevaban platos, jarras de vino. Los invitados estaban en grupos, conversaban, reían. Raúl atravesó el salón sin mirar a nadie. Salió al patio. El aire frío le quemó los pulmones. Se detuvo, cerró los ojos. ¿Qué debo hacer? La capilla era pequeña, de piedra, con ventanas estrechas. Dentro olía a incienso y cera. Las velas ardían en el altar, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Los invitados estaban a los lados, caballeros, damas, sirvientes. Al frente, junto al altar, el padre Ghislaine con vestiduras blancas. A su lado, Matilde. Raúl se detuvo en la puerta. La miró. Ella vestía un traje blanco, el cabello suelto sobre los hombros, en la cabeza una corona de hierbas secas. Hermosa, pálida, las manos cruzadas ante sí, los dedos apretados con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Tenía miedo. Raúl caminó lentamente hacia el altar. Se colocó junto a ella. Matilde alzó la mirada hacia él, ojos azules llenos de inquietud. «Señor Raúl, señora Matilde». El padre Ghislaine levantó las manos, comenzó a hablar. El latín fluía familiar, monótono. Raúl no escuchaba. Miraba el icono en la pared. La Virgen con el niño, rostro severo, ojos afligidos. «Perdóname. ¿Aceptas a esta mujer como legítima esposa?» La voz del sacerdote lo devolvió a la realidad. Raúl abrió la boca. Debería haber dicho sí. Una palabra. Todo quedaría resuelto. Silencio. Matilde lo miraba. Esperaba. Los invitados enmudecieron. Etienne se tensó en la primera fila. «Yo», comenzó Raúl. La puerta de la capilla se abrió de golpe con estruendo. Todos se volvieron. En el umbral estaba el escudero Odón, jadeante, con el rostro manchado de barro. «Señor, conde Roger, un mensajero de vuestras tierras orientales». El conde Roger avanzó, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Una incursión, señor», exclamó el mensajero, irrumpiendo en la capilla. «Los borgoñones cruzaron la frontera anoche. Queman aldeas, saquean, piden refuerzos de inmediato». Un murmullo recorrió la capilla. El conde Roger enrojeció. «¿Cuántos son?» 100 hombres, quizá más, con caballería. Raúl sintió un extraño alivio. La guerra, familiar, comprensible. No hacía falta elegir, no hacía falta fingir. «Debo partir», dijo el conde Roger, volviéndose hacia Etienne. «De inmediato. Perdonad, pero habrá que posponer la boda». «¿Posponer?» Etienne palideció. «Pero todo está preparado». «Mis tierras arden», bramó el conde. «¿Creéis que ahora me importa una boda?»
Se volvió hacia Matilde. «Prepárate, volvemos a casa». Padre, yo... «Nada de peros, inmediatamente». Matilde miró a Raúl. En sus ojos había alivio. Ella tampoco quería este matrimonio. «Iré con vos», dijo Raúl. «Mis hombres ayudarán». El conde Rulle asintió bruscamente. «Bien, reunid la tropa. Partimos en 1 hora». La capilla se vació en minutos. Los invitados se dispersaron. Los sirvientes corrieron a ensillar los caballos. Raúl se quedó solo con Matilde junto al altar. «¿Amáis a otra?», dijo ella en voz baja. No era una pregunta, sino una afirmación. Raúl no lo negó. «Sí». Matilde suspiró. Se quitó la corona de flores de la cabeza. «Me alegro de que hayan pospuesto la boda», confesó. «No quería casarme con un hombre cuyo corazón pertenece a otra. Habría sido una tortura para ambos». «Sois bondadosa, Lady Matilde». «No», negó con la cabeza. «Simplemente honesta. Cuando todo esto termine...» Quizá mi padre acceda a romper el acuerdo. Le diré que no nos convenimos el uno al otro. Se enfadará. Lo sobreviviré. Una leve sonrisa rozó sus labios. Sois un buen hombre, Sir Raúl, pero no sois el mío. Y yo no soy la vuestra. Id con quien es vuestra. Salió de la capilla. Raúl se quedó solo. 1 hora después, la tropa partió del castillo. 30 jinetes, Raúl al frente. El conde Roger con su hija galoparon hacia el este. Etienne despidió a su sobrino con gesto sombrío. «No sé qué ha pasado ahí, pero cuando regreses hablaremos, en serio». Raúl asintió, espolió su caballo. La tropa atravesaba Saint María al amanecer. La aldea despertaba. Humo de las chimeneas, ladridos de perros, canto de gallo. Raúl aminoró la marcha al borde. Miró hacia la choza inclinada bajo el tejo. Alice estaba en el umbral. Lo miraba. Raúl desmontó. Se acercó. Ambos callaban. ¿La boda?, preguntó ella al fin. Pospuesta. Quizá para siempre. Alice exhaló. Cerró los ojos. «Voy a la guerra», continuó Raúl. «No sé cuándo volveré. Puede que no vuelva en absoluto». «Volverás», dijo ella con firmeza. «Debes hacerlo». Él tomó su mano, la apretó. Piel áspera, callos, cicatrices. «Espérame», pidió en voz baja. «Cuando vuelva encontraremos la manera, lo prometo». Alice lo miró largamente, luego asintió. «No iré a ninguna parte, estaré aquí». Raúl llevó su mano a los labios, la besó. No un guante como el de Matilde, sino la piel misma, cálida, viva. «Vuelve con vida», susurró Alice. «Lo intentaré». Montó su caballo, galopó para alcanzar a la tropa. Al borde de la aldea se volvió. Alice seguía junto a la choza, mirándolo partir. El viento agitaba su cabello oscuro. El vestido se pegaba a su cuerpo delgado. Raúl se dio la vuelta y galopó adelante. La guerra aguardaba. El deber llamaba. Pero ahora había algo por lo que regresar, alguien por quien vivir. Delante se extendía el camino, largo, peligroso, desconocido. Atrás quedaba una mujer que esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Raúl cabalgaba hacia la batalla con algo parecido a la esperanza en el pecho.